Me daba cuenta que mucha gente en el siglo XXI, mucha gente evangélica incluso en el siglo XXI, asiste a una iglesia como si se tratara de un teatro, o de un cine, o de un concierto. Es decir, asisten a una iglesia simplemente como espectadores, como simples consumidores. Y la gente dice, pues yo soy parte de esa iglesia y asisto a esa iglesia y voy a la iglesia a ver qué recibo. Simplemente están pensando en a ver qué recibo. Sí, soy parte de esa iglesia y me alimentan espiritualmente y pues para que me animen cuando estoy decaído, para que me instruyan cuando no sé la voluntad de Dios, para que me consuelen cuando paso por tristezas, para que me corrijan cuando me desvío, para que me animen en la fe. Y entonces estas personas, el cristiano espectador, piensa que él no tiene que hacer nada, sino que son pues los líderes de la iglesia, los ancianos, diáconos y demás, son los que tienen que hacer las cosas y los demás simplemente están para recibir, unos para dar y otros para recibir. Es la mentalidad del espectador, pero eso va en contra de la mentalidad de servicio de la iglesia cristiana verdadera. Llevamos hablando las últimas semanas de cómo debería ser la mentalidad de servicio, porque todos somos llamados a servir. Si recordáis, en este texto, en el capítulo 6, hay 3 veces que aparece una palabra en el griego, la palabra servicio o la palabra diaconía. La encontramos en el versículo 1, que habla de la distribución diaria. Esa palabra distribución es la palabra diaconía, o viene de esa palabra. También en el versículo 3, cuando habla de encargar este trabajo, habla también la misma palabra, diaconía o servicio. Y luego, cuando dicen en el versículo 4 que los apóstoles iban a encargar del ministerio de la palabra ministerio es también la palabra servicio. Entonces, recordemos que la palabra servicio se utiliza tanto para la ayuda material, para aquellos que estaban ayudando en las cosas materiales, como para aquellos que estaban encargándose de las cosas espirituales. Todo es servicio al Señor. Hay un ministerio de generosidad, hay un ministerio de ayuda y también un ministerio de la predicación. Entonces nos recuerda de que cada cristiano debe estar activo en el servicio a Dios. Cada cristiano debe estar activo en el servicio en la iglesia local. Seguramente a muchos de vosotros Dios no os llame a la predicación pública, pero os llame a otro tipo de servicio. Servicio de ayudar a otros, servicio de compartir el Evangelio, servicio de consolar al hermano, servicio de instruir a los jóvenes y a los nuevos en la fe, etcétera, etcétera. Hay multitud de servicios que pueden hacerse, pero debemos de entender que en la Iglesia de Cristo todos los verdaderos discípulos de Cristo, todos los verdaderos cristianos deben estar activos. La Iglesia no es algo en lo que vengo como voy al cine o al teatro o a un concierto a recibir, simplemente a ser un espectador, sino a estar activo en el servicio a Cristo. Cada uno con la función que Dios le ha dado en el cuerpo de Cristo. Ahora, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, hemos estado viendo este pasaje y vimos en primer lugar que había un gran problema. El problema que había era que en la distribución diaria, en la ayuda que daban ellos a las viudas, al parecer había una desigualdad. Las viudas de los griegos o de aquellos judíos que venían de otras partes, que no eran nativos de Israel, esas viudas al parecer no estaban recibiendo la misma cantidad, no estaban recibiendo una atención tan buena como las viudas de los hebreos, de los nativos de Israel. Y eso comenzó a crear una murmuración y había un problema. Entonces los apóstoles tuvieron que lidiar con esto. Pero antes de traer la solución, se dieron cuenta de que debía haber una prioridad clara. Y la prioridad es que no se podía desatender la palabra de Dios y la oración para encargarse de estas cosas. Que la prioridad debía estar en la palabra de Dios. La prioridad debía estar en la predicación del Evangelio. La prioridad debía estar en tiempos de oración por las almas. Ahí debía estar la prioridad. Y se dieron cuenta de eso. Ahora, llegamos a el versículo 5 y 6 y vemos que los apóstoles habían hecho una propuesta. La propuesta la encontramos en el versículo 3, dicen hay que elegir a ciertas personas.
Dice, buscad pues hermanos de entre vosotros, y ponen las características, los requisitos de este trabajo, los requisitos de este, es como una oferta de trabajo, si se hace así, o si se mira así, tenían que ser, iban a escoger a 7 para que se encargaran de organizarlo todo, tenían que ser varones, porque igual que Jesús había escogido a 12 varones como apóstoles, también escogen a 7 varones para que hagan esta labor de diáconos. 7 varones tienen que tener buen testimonio y tienen que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Es curioso que estaba pensando también en el Antiguo Testamento, cuando salen de Egipto, acaban de salir y van a hacer algo material, como construir el tabernáculo. También Dios dice, le he llamado a una persona, se llamaba Bezaleel, le he llamado para que haga algo material. No era para hacer algo espiritual, sino algo material, como construir el tabernáculo. Y dice Dios, y le he llenado del Espíritu Santo y de sabiduría a este tal Bezaleel. Y curioso, interesante, los apóstoles utilizan la misma nomenclatura, el mismo lenguaje, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para esta obra material que se iba a hacer, para encargarse de esto. Así que llegamos aquí, a esta propuesta que los apóstoles han dado de que se elija a 7 hombres. Ahora, llegamos entonces al versículo 5, y en primer lugar vemos que a la iglesia, a todos los miembros de la congregación, le agrada la propuesta. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Ahora, me encanta cómo se habla la propuesta. Me encanta la sabiduría y la humildad con la que actúan los apóstoles. Hacen una propuesta. No hacen un decreto autoritario, no les imponen esta idea, aunque en realidad tenían la autoridad, podrían tener la libertad para imponerles esta idea y que los apóstoles hubieran dicho, lo que vamos a hacer es esto, ya está. No, lo hacen como una propuesta. Y la iglesia, toda esta multitud, ve la sabiduría de esta propuesta, ve también que no se le está imponiendo, sino que es proponiendo, y a la iglesia le agrada esta propuesta. Ahora, ¿por qué le agrada a la iglesia la propuesta de los apóstoles? Pues a la iglesia le agradaba ver que sus líderes deseaban estar centrados en la oración y el ministerio de la palabra. Esa es una carga mucho más grande que servir las mesas, que encargarse de la distribución diaria. Era una carga más grande, era una carga que les iba a traer mucha más preocupación, la oración y el ministerio de la palabra. Pero a la iglesia le agradaba ver que sus líderes estaban resueltos en dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Y un cristiano maduro, miembro de una congregación, de una iglesia local, debe buscar eso. Que los líderes espirituales de la congregación, que los ancianos, que los pastores puedan tener el tiempo, los recursos para poder dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Cada cristiano maduro debe estar buscando eso, que los líderes de la iglesia puedan dedicarse principalmente a lo que Dios les ha llamado, para que puedan así perseverar y persistir en estas cosas, como habían dicho los apóstoles en el versículo 4, a la oración y al ministerio de la palabra. Y es por eso que en el Nuevo Testamento se enseña que las iglesias deben sostener a sus pastores, para que puedan dedicarse por completo a la obra. 1 Timoteo 5, 17 a 18 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice que hay unos ancianos que se dedican a predicar y enseñar. Y después dice, versículo 18 de 1 Timoteo 5, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Había una ley en el Antiguo Testamento que decía que aquel que tenía un buey para trillar el trigo, que no se permitía al hombre que le pusiera un bozal al buey. Eso sería ser muy tacaño y Dios no lo permitía. Es decir, que si el buey quiere comer un poco del trigo que está trillando, de lo que hay ahí, que se le permita al buey. Y el apóstol Pablo lo aplica eso a aquellos que están liderando espiritualmente la iglesia y dice, digno es el obrero de su salario. El que no trabaje, que no coma, pero el que trabaje, que coma del fruto. Entonces, esta propuesta le agrada a la iglesia que sus líderes se quieran dedicar a la oración y al ministerio de la palabra y quieran persistir en eso. Ahora, ¿qué hace la iglesia? La iglesia entonces escoge a 7 varones.
como habían propuesto los apóstoles. Me gusta cómo dicen los apóstoles en el versículo 3, les dicen, buscad varones. Eso es propiciar una iglesia activa. Los apóstoles no dicen, nosotros vamos a buscar a 7 varones. No, les dicen, buscad a 7 varones. Eso es hacer que la gente estuviera activa. El mismo Espíritu Santo que estaba en los apóstoles estaba también en los discípulos, estaba también en la multitud de los discípulos, en todos los miembros de la iglesia. Ellos tenían el cargo de liderar la iglesia, pero liderar la iglesia no era hacerlo todo. Así que les dicen, buscad a 7 varones. ¿Te imaginas cómo los discípulos, cuando hablamos de los discípulos aquí estamos hablando de todos los cristianos, de todos los miembros de la congregación allí en Jerusalén? Son mandados, se les dice de que busquen estos varones. Quizá alguno pensaba, no, ¿yo qué voy a saber? Yo lo que diga el apóstol Juan, yo el que me diga el apóstol Pedro a ese voto. Pero no, los apóstoles querían que fuera la congregación, que ellos mismos pensaran, que ellos mismos hablaran, que ellos mismos meditaran y que ellos mismos entonces escogieran a estos 7 diáconos. Ahora, curiosamente, podemos ver, y no es solo curiosamente, es que Dios ha establecido el patrón, Dios ha establecido un patrón aquí y debe ser el mismo patrón que utilicemos también cuando se eligen en una iglesia diáconos, ancianos o pastores. Es la iglesia, es decir, es todos los miembros, toda la multitud de los que estaban reunidos que eligieron a estos 7 varones. No fueron los apóstoles que dijeron a quién tenían que elegir, no. Se nos dice que fue la congregación los que los eligieron. No sabemos cómo los eligieron, pero era algo común también elegir a gente por votación. Por votación como se ha hecho por mucho tiempo, también se hacía en ese tiempo. Y no nos dice que incluso que los apóstoles sugirieran o que dijeran, quizá ayudaron, no lo sabemos, pero fue directamente la congregación, la multitud de los discípulos, la que eligió a estos hombres. Quizá fue a través de conversación, comenzaron a hablar de quiénes serían los hombres más indicados, seguramente hubo una votación, seguramente les llevó horas de conversación, habría seguro algunos que pensaban, ay, yo pienso que este o el otro. Algunos seguramente el que habían pensado no fue el que luego se votó, pero aceptaron el voto de la mayoría. Y la mayoría de los votos fueron para estas 7 personas que se nos dicen en estos versículos. Ahora, hay algo que hay en estos 7 nombres que quizá no has notado y es normal, pero es que todos estos 7 nombres son nombres griegos. Estos 7, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicanor y Nicolás, son todos nombres griegos. ¿Os acordáis de cuál era el problema original que había? El problema original era que había una pelea entre los judíos griegos y los judíos hebreos. Así que quizá esto se hizo, elegir a estos hombres para que la parte griega de la iglesia no se sintiera desplazada. Aquellos judíos que venían de otros países, que se llamaban los judíos griegos, para que ellos no se sintieran desplazados, sino que se sintieran representados, se sintieran parte integral en la iglesia de Cristo. Seguramente se hizo esto para eliminar toda murmuración de parcialidad, de favoritismos en la iglesia. Había multitud de discípulos, así que se pudo hablar y en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que escogen a 7 diáconos. Tenemos aquí los nombres, o 7 servidores, y es el mismo término que diáconos. Esteban, versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Se nombra el primero, sin duda el más destacado de todos. Se nos dice, curiosamente, uno de los requisitos era que los diáconos, estos varones, tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y así lo era. Esteban, si miras el versículo 10 dice, no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Así que claramente Esteban estaba lleno del Espíritu y de sabiduría. Pero cuando Lucas está describiéndonos cómo era Esteban, dice en el versículo 5, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Añade que también era lleno de fe. Y después en el versículo 8, también hablando de Esteban, Lucas nos dice que estaba lleno de gracia y de poder.
wow, aquí hay un montón de descripciones de Esteban como un varón poderoso en el Señor. No poderoso en sí mismo, poderoso en las Escrituras, poderoso por el Espíritu Santo que lo había llenado. Un hombre que Dios iba a utilizar, y en todo el próximo capítulo vamos a ver cómo Dios utiliza a Esteban para su gloria. La semana que viene estaremos ya empezando a ver más sobre lo que ocurrió con Esteban. Ahora, el siguiente que se nombra es Felipe. Y después, en el capítulo 8, ya dentro de un par de meses seguramente, o unas semanas, estaremos viendo cómo Dios utilizó a Felipe. Pero no como lo utilizó como diácono, sino ya como predicador, como evangelista. La Biblia nos dice que los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, nos dice 1 Timoteo 3. Y Felipe, aunque empezó como encargado de las mesas, y cuando se refiere a encargado de las mesas es encargado de esta ayuda para las viudas, aunque empezó así, claramente fue por la obra de Dios en su vida, fue puesto como evangelista, y cuando hubo persecución él fue a Samaria y predica el evangelio en Samaria. Luego vienen los apóstoles, ayudan ahí, luego él va al desierto a hablarle a un eunuco, y después Dios lo lleva a Cesarea para ser evangelista en Cesarea. Y muchas décadas después, quizás 20 años después o 30 años después, en Hechos 21, cuando ya Pablo estaba volviendo a Jerusalén después de su tercer viaje misionero, se nos da un detalle precioso sobre la vida de Felipe. Y se nos dice que Pablo y sus compañeros se quedan en casa de Felipe y lo llaman Felipe, uno de los 7, pero dicen Felipe el evangelista. Lo llaman Felipe el evangelista, e incluso se nos dice que sus hijas seguían en el Señor. Así que este segundo es Felipe, un hombre que también Dios utilizó de una manera tremenda. Ahora, luego hay 4 nombres aquí entre los diáconos, o entre estos servidores que se eligen. Se nos dice Prócoro, Nicanor, Timón y Parmenas. Y eso es todo lo que sabemos en la Biblia de estos 4 hombres. No se dice nada más aquí, solo se menciona sus nombres, pero ya está. Pero lo que estoy seguro es que aunque no se dice nada más de ellos, aunque no sabemos más de sus vidas, aunque solo se reconoce el nombre y ya está, Dios sí que reconocería, y sí que reconoce, y sí que reconoció su obra que hicieron con este servicio entregado al Señor. Como dijo el Señor Jesús, un vaso de agua que des a un niño en mi nombre no quedará sin recompensa. La cosa más pequeña que dices, pero es que yo no he hecho nada, yo simplemente he hecho algo muy pequeño, pero Dios lo ve y Dios lo recompensará si se hace de corazón para el Señor en su servicio. Y el último nombre que nos da Lucas es el de Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora, un prosélito era alguien que había nacido como un pagano, como una persona de otra religión, como alguien que adoraba a otros dioses, pero que se había convertido al judaísmo. Así que por eso se llamaba prosélito. Este hombre, Nicolás, se habría convertido de una religión pagana al judaísmo, y del judaísmo se había convertido a Cristo. Y por eso dice prosélito y nos dice de Antioquía. Y nombra la ciudad de Antioquía, porque después en el libro de Hechos, la ciudad de Antioquía va a ser el centro neurálgico, si se puede decir así, la iglesia central desde la cual se esparce el evangelio a todo el mundo conocido. No es Jerusalén tanto, sino Antioquía. De ahí es de donde salen Pablo y Bernabé, de ahí es de donde después salen Pablo y Silas, de allí es de donde el evangelio sale a todo el mundo conocido. Así que ya Lucas nos estaba abriendo la puerta de lo que va a ocurrir en el libro. Porque por ahora en la iglesia tenemos que reconocer y tenemos que darnos cuenta que hasta estos capítulos todos en la iglesia eran judíos. Sean que vinieran de familia griega o que vinieran de familia hebrea de toda la vida, todos eran judíos. Sea que fueran como este Nicolás, que era alguien que se había convertido del paganismo al judaísmo, pero todos eran judíos. Incluso seguramente la idea estaría extendida entre ellos de que para hacerte cristiano primero tenías que hacerte judío. Pero eso iba a cambiar en los próximos capítulos, cuando el evangelio comienza a extenderse más y más, y cuando Pedro en el capítulo 10 visita a Cornelio y Dios abre y la iglesia se da cuenta de que no es que Dios haya abierto ahora, sino que Dios lo había abierto, pero la iglesia reconoce y se da cuenta de que el evangelio alcanza también
a los que no son judíos y vienen a Cristo. Así que estos 7 son elegidos como servidores, como diáconos, y son presentados ante los apóstoles. Los apóstoles, una vez que la Iglesia los ha elegido, son quienes confirman la elección y nos dice que hacen 2 cosas por ellos. Se nos dice ahí, versículo 6, que fueron presentados ante los apóstoles, y los apóstoles ¿qué hacen? Oran por ellos y les imponen las manos. 2 cosas. Primero, oran con ellos y por ellos. Y orarían para que Dios les diera más y más del Espíritu Santo y de sabiduría para la obra de la que se tenían que encargar. A veces decimos, pero las cosas materiales, esto de ayudar a los pobres, servir las mesas, eso no es tan importante, eso no requiere oración. Por supuesto que lo requiere. Todo servicio en la Iglesia requiere oración. Muchas veces las cosas pequeñas, sin gran importancia, producen grandes desacuerdos y producen grandes problemas. Así ocurre muchas veces en un matrimonio, cosas pequeñas, cosas que no tienen gran importancia o que no vemos como muy importantes, pero producen luego grandes peleas. También puede ocurrir así en la Iglesia. Por eso necesitamos la guía de Dios y necesitamos orar, incluso por las cosas más pequeñas. Qué importante es el ministerio de oración. Así que, Iglesia, oremos por nuestros líderes, por los líderes que Dios ha puesto en la Iglesia, por los ancianos y diáconos, para que Dios les ayude a hacer esa obra que tienen que hacer de la mejor manera. Pero no solamente oran por ellos en esta ordenación o en esta dedicación de ellos, sino que también les imponen las manos. Esto es un símbolo que lo vemos en toda la Biblia. En Levítico, si estás siguiendo la lectura diaria, habrás leído en Levítico los primeros capítulos en estos últimos días, y cuando hacían un sacrificio, cuando una persona venía a hacer un sacrificio, ponía el que venía con la ofrenda la mano en el cordero, en la cabeza del cordero. Y de alguna manera era un símbolo, no era que nada mágico pasara, sino que era un símbolo de que este sacrificio se hace por mis pecados. Mi culpa es transferida al sacrificio. Ahora sabemos que el cordero no podía llevar la culpa ni los pecados, sino que el cordero apuntaba a Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero se hacía con el símbolo de poner la mano sobre la cabeza. También era un símbolo de reconocimiento del oficio de alguien. Cuando Moisés iba a dejar a Josué como su sucesor, tomó a Josué, nos dice en Números 27, lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y Moisés puso sobre él sus manos. No es que hubiera nada mágico que pasara de Moisés a Josué, sino que simplemente estaba haciendo de una manera simbólica que la responsabilidad y el oficio que tenía Moisés de ser el juez de Israel, el líder del pueblo, ahora iba a recaer sobre Josué. Era para dar un cargo, para traspasar ese cargo de uno a otro. También Pablo le dice a Timoteo que cuando él comenzó el ministerio, le dice a Timoteo, le habla de la imposición de manos del presbiterio o del grupo de ancianos. Un grupo de ancianos, un presbiterio, se reunió para imponer las manos a Timoteo para que Timoteo llevara a cabo la obra del ministerio. Así que eso se hace también aquí con los diáconos, con estos servidores. Los apóstoles les imponen las manos para delegar en ellos este trabajo que por ahora lo tenían los apóstoles, de encargarse de toda la distribución, de toda la comida y tal. A partir de ahora dicen, ellos tendrán este trabajo. Ellos tenían esta responsabilidad de todo lo que es las cosas materiales y la ayuda material. Así que esta propuesta fue aceptada para el servicio de ayuda material. La Iglesia ahora tenía apóstoles llevando a cabo la obra de oración y de la palabra, que después pues el Señor pondría en su Iglesia ancianos, pero la Iglesia también tenía diáconos que hicieran la obra de todo lo que era el servicio material y la obra de ayuda a los necesitados. Y al final, acabando ya con el versículo 7, vemos aquí el progreso de la palabra de Dios. Para que recordemos un poco el esquema de este pasaje, primero hemos visto un problema de la ayuda material, después hemos visto una prioridad de que la palabra tenía que tener la prioridad en todo, la palabra y la oración, después hemos visto una propuesta que había sido aceptada y en último lugar vemos el progreso de la palabra de Dios. Y es que, ¿sabes qué? Cuando las cosas se ponen en orden,
Cuando la iglesia ya no está peleándose entre ellos, cuando no hay murmuración, cuando vuelve a haber armonía en la iglesia, ¿qué pasa? Pues pasa lo que dice el versículo 7. Crecía la palabra del Señor. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto es otro resumen. ¿Os acordáis que muchas veces hemos visto que Lucas va haciendo pequeños resúmenes en Hechos de cómo va la obra en general? Pues aquí vemos otro resumen de un solo versículo, de cómo fue la obra en los próximos meses o qué es lo que ocurrió a partir de entonces. Crecía la palabra del Señor. Me gusta mucho esa frase, crecía la palabra del Señor. ¿Cómo crece la palabra del Señor? ¿Este libro va creciendo? No. ¿A qué se refiere? Pues es curioso cómo Lucas y el Espíritu Santo utiliza esta palabra, la palabra, si me entendéis, aparece muchísimas veces en el libro de Hechos. Es más, algunos han llamado de que los hechos de los apóstoles también podría ser los hechos de los apóstoles por medio de la palabra, porque la palabra aparece muchísimas veces en el libro de Hechos. Voy a leeros algunas que he recabado aquí. Hechos 2:41 dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 4, versículo 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Hechos 4:29, los discípulos oran y dicen, mira, Señor, sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y luego Dios obra, viene un terremoto y dice que hablaron con denuedo la palabra. Aquí en el capítulo 6 lo hemos visto bien claro que en el versículo 2 dicen los apóstoles, no es justo que dejemos la palabra. Y en el versículo 4 dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Capítulo 8, versículo 14 dice que cuando Felipe llegó a Samaria, recibieron la palabra de Dios. Pero la palabra no solamente llegó a Samaria, sino que después en Hechos 11:1 se nos dice que la iglesia que estaba en Judea escucha que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Otra vez la misma palabra. Aparece una y otra vez, aparece muchísimas veces en este libro. En Hechos 12, en el versículo 23, hay un contraste tremendo porque nos habla de Herodes el malvado, como Herodes, el que había matado a tantos cristianos, dice que que muere y acaba comido por gusanos, y el versículo 24 hace un contraste y dice, Herodes comido por gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Otra vez el mismo término que aquí. La palabra del Señor crece y se multiplica. Hechos 13:49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda la provincia. A partir de Hechos 13, el Evangelio comienza a expandirse por todo el mundo. Hechos 18, versículo 5, nos dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Hechos 19:20, otra vez nos dice los mismos términos que aquí, así crecía y prevalecía. Curioso, aquí dice que crecía la palabra, en Hechos 13 o en Hechos 12 dice que crecía y se multiplicaba, y en Hechos 19 dice que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y en Hechos 20, cuando Pablo se está ya despidiendo de los hermanos, dice, os encomiendo a Dios, hermanos, y a la palabra de su gracia. ¿Por qué digo todo esto y por qué hago todo este resumen de todos estos versículos que dicen este término de palabra? Porque hablar del progreso de la Iglesia es hablar del progreso de la palabra. Eso se nos tiene que quedar. Hablar del progreso de la Iglesia es hablar del progreso de la palabra de Dios. La Iglesia de Cristo crece de verdad cuando crece su amor por la palabra. Si la Iglesia va a crecer, el amor y la predicación y el apego a la palabra va a crecer. Si la palabra crece, la Iglesia crece. Y aquí se ve claramente. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Es decir, la Iglesia en la que no crece la palabra del Señor, la Iglesia que empieza a traer que si espectáculos, que si bailes, que si teatros, que si todo obra social, que si todo alabanzas, que si... y dejan este libro a un lado, la Iglesia en la que no crece la palabra del Señor, no habrá discípulos verdaderos de Cristo
multiplicándose en esa iglesia. Quizá tienen mucha actividad, quizás se les llena la iglesia, pero no habrá discípulos verdaderos. Una iglesia en la que no crece la palabra, esa iglesia no crece verdaderamente. Quizá tienen personas, pero no son verdaderas conversiones. La iglesia que deja totalmente la palabra, esa iglesia deja de ser una iglesia cristiana verdadera. El éxito de la palabra es el éxito de la iglesia. La iglesia y la palabra de Dios están intrínsecamente unidas. Por eso me encanta esto que dice, y crecía la palabra del Señor. Porque si vamos a crecer como iglesia, va a ser a través de la palabra de Dios. A través de la palabra. Fuera de la palabra de Dios, no se va a lograr nada. Se lograrán quizá números, se lograrán quizá espectáculos, se logrará quizá otras cosas que no es lo que realmente importa. Pero si de verdad la iglesia va a prosperar, va a ser a través de este libro. Más palabra es lo que necesitamos, no menos. Más palabra de Dios es lo que necesitamos. Eso debe de estar muy claro en nuestras vidas. Y crecía la palabra del Señor. Y dice al final que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora que los apóstoles podían dedicarse al estudio de la palabra y a la oración, seguramente también podían comenzar a entender muchos de los textos del Antiguo Testamento para poder rebatir a estos sacerdotes, y nos dice que muchos obedecían a la fe. Ahora, eso vamos a ver que causó también un problema, porque hubo grandes celos entre muchos de los otros sacerdotes, entre muchos de las sectas religiosas judías, de que hubiera sacerdotes que estaban viniendo a la fe, y entonces ocurrió lo que ocurrió con Esteban, su arresto, su defensa y su muerte, que veremos en las próximas semanas. Pero si te tienes que quedar con algo en el día de hoy, quédate con que la iglesia de Cristo crece de verdad cuando crece su amor, su estudio, su devoción por la palabra. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Vamos a orar.